obra solo según aquella máxima que deseas que se convierta en ley universal. El hombre es lo que él se hace. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Tranca. Ya llega Robert Azar para responder todo con la herramienta del amor al saber. ¿Todo? ¿Por qué Chivarita es tan rica, Robert? Bueno, en filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas. Consultorio Filosófico con Roberto Azar. Algo que no conté es que en instantes nada más se viene un top 5 en Raros y un poco nerds a propósito de películas con profes piolas, así se llama, así que pueden participar también en nuestras redes sociales, en Facebook No Es La Manera, en Instagram @No Es La Manera FM, pero por supuesto cuando suena esto y con la presentación que amerita Me Pongo de Pie, llega el señor Roberto Azar. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Un placer volver a estar con ustedes, la verdad es que los extrañé mucho. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve de retiro espiritual, reflexionando, filosofando. También saludo a los oyentes que están participando cada vez más y que me emocionan día a día, porque vos fíjate, Caro, algo muy importante que dijiste, fue que vamos a empezar a ya estamos deconstruyendo el lenguaje machista que tiende a preguntar qué es el hombre. Entonces nosotros no formulamos la pregunta en esos términos, sino más bien qué es el ser humano. La pregunta por la especie humana, la pregunta por el qué, que se diferenciaría de la pregunta por el quién que hicimos algunas emisiones atrás, ¿no? Cuando nos preguntamos cuál es nuestra identidad, pero desde la individualidad. Ahora nos vamos a preguntar qué es el ser humano. Y una de las características fundamentales del ser humano es precisamente el filosofar. Dijimos en estos encuentros que hemos tenido que la condición humana misma tiene que ver con el cuestionar, con el analizar. Y entonces hoy nuestras estrellas, como debe ser, van a ser nuestros oyentes. Porque ellos, a través de sus opiniones, van a ejemplificar miradas que han dado los filósofos a lo largo de la historia. Tenemos el primer audio de Lucía que vamos a analizar en términos filosóficos. Hola, buenas tardes. Me gustaría participar de la consigna de qué es el ser humano. Para mí hay dos miradas del ser humano, seguramente deben existir más. Una de ellas para mí tiene una mirada religiosa, donde el ser humano es la creación de Dios y debe comportarse según sus mandatos. Y por el otro lado, el ser humano que se diferencia de los animales, porque tiene pensamientos, sentimientos, toma decisiones y actúa. Bueno, aunque muchos de nosotros somos más animales que las bellas bestias, pero bueno, es así. Espero que les sirva mi humilde opinión. Y es verdad, algunos seres humanos terminamos siendo más bestias. Decías muy interesante. Muy interesante lo que nos marca Lucía. No estábamos al aire, ¿no? No estábamos. No se escuchó que hablaste mal de Vicky. No, esa parte por suerte no se escuchó. Y claro, hay algunos seres humanos que somos más bestias que las propias bestias. Es interesante lo que planteaba. Pero ella lo que hizo fue ejemplificar esta cuestión del análisis que marcábamos. Una de las funciones de la filosofía es separar en partes, eso significa analizar, separar en parte las cuestiones. Y ella dice, si nos preguntamos qué es el ser humano, seguramente podemos marcar diferentes dimensiones o diferentes aspectos. Uno sería el religioso, claro, el que marcarían Santo Tomás de Aquino o San Agustín, que con fe dicen: los seres humanos nos caracterizamos por ser creaciones de Dios, por seguir sus mandatos, ¿sí? Para el cristiano, que también toma la filosofía platónica o aristotélica, dependiendo del caso, somos una unión de cuerpo y alma, de materia y forma. Y entonces el alma de alguna manera es una manifestación de Dios que solo se puede dar en el cuerpo, y que luego, al morir, la idea del cristiano es que el alma sobrevive. Pero por otra parte, decía Lucía, también lo podemos plantear desde el punto de vista biológico. Somos animales, pero ¿qué nos diferencia de los animales? Y ella dio una definición que es una mezcla de Descartes y Kant, porque dijo: el ser humano es un animal racional, un ser que piensa, y a la vez es un ser que juzga, ¿sí? Descartes, ¿qué decía? Podemos dudar acerca de todo, salvo de nuestra propia existencia mientras estamos pensando. Sí, somos una cosa que piensa, cosa que en español suena medio feo, pero en latín queda re lindo. Somos una res cogitans. Claro. Suena bien, ¿no? Sí, Schopenhauer también hablaba de esta diferencia con los animales, sobre el sufrimiento, ¿no? Sobre la capacidad también, obviamente, de pensar y hacer daño.
¿Y quiénes lo pueden hacer? Bueno, precisamente los pensantes, los que podrían tener en el mejor de los casos inteligencia. Qué interesante lo que planteas, porque agregás a la cuestión biológica la cuestión moral que se suma en el caso del ser humano, que precisamente por tener pensamiento es capaz también de hacer el mal. Y el sufrimiento es una cuestión que va a marcar nuestra segunda oyente, entre muchas otras, nuestra segunda oyente, que es Alejandra. Así que vamos a mandar el audio 2. Tenemos el audio 2 para compartir. El ser humano, ¿qué es? En principio me da que es un misterio. Y como misterio, la primera pregunta que me surge es, ¿se hace ser humano? ¿Nos hacemos seres humanos o nacemos ya hechos? También quiero expresar que el ser humano es un ser político, un ser en sociedad, un ser con otro. Un ser que piensa, que siente, que escucha, que sonríe, que llora. Y Alejandra entendió todo lo que tenía que entender, porque ella empezó precisamente por plantear una pregunta. Justamente otra de las funciones de la filosofía es el preguntar y el repreguntar constante. Y ella dice, a la hora de hablar acerca del ser humano me pregunto, ¿será que nacemos seres humanos o nos hacemos seres humanos? Claro. O sea, la disyuntiva entre el esencialista y el existencialista. El existencialista. Un Montaigne, por ejemplo, esencialista, diría que todo ser humano tiene la forma entera de la condición humana. Ya nacemos seres humanos. Mientras que un existencialista como Sartre nos diría, en realidad nos inventamos a nosotros mismos. Es verdad que hay una cuestión biológica previa, condiciones materiales en las cuales vivimos, pero lo que define nuestra condición humana es lo que hacemos en el día a día. ¿Pero él no se refiere también al existente humano más que al ser humano? Totalmente, pero ¿hay una diferencia entre el existente humano y el ser humano? Esa es una buena pregunta, porque cuando el existencialista habla en términos del ser humano no lo llama hombre. Claro. Lo llama de otra manera, existente humano, o bien el Dasein en alemán, que significa el ahí del ser, así lo llamaba Heidegger al existente humano, ¿no? Y es una cuestión categorial muy interesante. Por otra parte, dice Alejandra, lo reviso rápidamente porque planteó muchas cuestiones interesantes, el ser humano es un ser político, social, Aristóteles. El ser humano es un animal político, un animal que no puede sino conviviendo con nosotros, en el marco de la polis, en el marco de la sociedad. Es un ser sensitivo y pensante, otra vez Descartes, ¿no? Que lo mencionábamos recién. Y por último, mira qué interesante, marca una cuestión que ya planteó Rabelais, y es que el ser humano es el único capaz de sonreír. Les recomiendo a todos los oyentes El nombre de la rosa, película que se refiere obviamente al famoso libro de Umberto Eco, donde allí se pone énfasis en esta cuestión de que el ser humano es el único capaz de sonreír y, como bien decías vos, Caro, capaz de sufrir. Y de hacer daño también, ¿no? Y la Digo, cuestión... porque tiene la posibilidad de ser cruel con otros, que muchas veces ejerce. Totalmente, porque si bien la humanidad es una especie animal, tiene ciertos valores, deberes y obligaciones con respecto a los otros de la misma especie. Muchas veces, lamentablemente, el ser humano no cumple con estas obligaciones, no cumple con estos valores y hace sufrir al prójimo. Y para cerrar, me gustaría revisar la opinión de Heidegger al respecto que vos lo mencionabas. Heidegger dice, el ser humano es un animal que sabe que se va a morir. ¿Sí? Entonces hay dos alternativas, Totalmente. dice Heidegger. Es tremendo. Sí. De hecho, yo pensaba que la diferencia sustancial era esa. Hay un montón más. Sos heideggeriana entonces. Pero él decía, hay dos maneras de lidiar con esta cuestión. La manera inauténtica sería la que asumen la mayoría de los seres humanos, que niegan la cuestión de la muerte. Tratan de no pensar en la muerte y entonces se divierten en la avidez de novedades, comprarse el último iPhone, en las habladurías, hablar de lo que se habla, tener lo que está de moda, y entonces de esta manera no pensamos en que nos vamos a morir. Y otra manera sería asumir una existencia auténtica. Y esto consiste básicamente en saber que nos vamos a morir, poder bancarnos esa angustia e incluso poder vivir con mayor alegría, sabiendo que somos seres libres, que de alguna manera somos un proyecto. Sí, esta palabra en Heidegger es súper importante. Estamos siempre arrojados hacia adelante, claro, arrojados hacia el porvenir. Entonces tenemos, si bien nos vamos a morir y eso es innegable, eso no nos impide hacer planes para el futuro. Me encanta cerrar con esta frase, con esta reflexión que es esperanzadora, ¿eh? Nos preguntamos, ¿qué es el ser humano?
Y no, acá no te damos más preguntas. Acá Robert tiene la posta. Este fue el consultorio filosófico. Rocas 103.5. Comienzo. Espacio publicitario.